La fuerte caída de granizo que afectó el pasado domingo a Guadalajara con acumulaciones de hasta 1,5 metros en algunas zonas y daños a cuando menos 249 viviendas, fue causada por la propagación inusual de una gota fría en niveles altos de la atmósfera, señaló el meteorólogo Alberto Hernández Unzón, excoordinador del Servicio Meteorológico Nacional. La gota fría se produce cuando existe un embolsamiento de aire muy frío en la atmósfera que se descuelga de la circulación general de los vientos, generando fuertes tormentas acompañadas de viento y bajas temperaturas. Además, este fenómeno atmosférico se puede denominar también DANA, depresión aislada en niveles altos. Gota fría, desprendimiento de onda superior con desarrollo de capas de hielo dentro de las celdas de nubes de tormenta, la causante de la granizada severa en Guadalajara esta madrugada, escribió el meteorólogo. La granizada afectó las colonias Rancho Blanco, Atlas, Álamo Industrial y San Carlos, por lo que hacia las 22 horas del domingo, la Sedena reportó en su cuenta de Twitter que personal de la 15 Zona Militar, La Mojonera, Jalisco, en coordinación con autoridades locales, aplicó el plan de N3E, en su fase de auxilio, para despejar vialidades en Guadalajara y Tlaquepaque. Autoridades estatales de protección civil señalaron que por la tarde-noche del domingo continuó la lluvia dispersa de moderada a fuerte en la zona metropolitana de Guadalajara, y con granizo en los municipios de El Salto y Tlajomulco. Por su parte, elementos de protección civil del estado y de Tlaquepaque, además de policía y parques y jardines municipales, trabajan juntos en el retiro del granizo que afectó a la colonia Rancho Blanco, mientras continúa el saneamiento y apoyo a los vecinos de las colonias San Carlos, Las Conchas, Álamo Industrial y El Rosario. El gobierno del estado, en coordinación con el ejército mexicano y autoridades municipales de Guadalajara y Tlaquepaque, labora también en la limpieza y remoción de granizo y basura en la vía pública, así como en el apoyo a la ciudadanía que sufrió afectaciones en sus viviendas.